Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día viernes 15 de mayo, cuando por la gracia del Señor venimos para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. En el resumen correspondiente que traemos los días viernes. Quiero, hermanos y hermanas, dar las gracias a todos ustedes que siempre están en sintonía de este ministerio, de las transmisiones que hacemos aquí por Advenimiento TV, por Radio Advenimiento y por los canales de YouTube. En estos momentos quiero, antes de avanzar, dar algunos anuncios importantes. El primero es de que esta noche hemos de salir, primero Dios, si todo está bien con el internet, hemos de salir en vivo por los medios de comunicación, como son la radio, la televisión y los canales de YouTube. Hemos de salir en vivo desde Seven Springs, norte de Carolina, o Carolina del Norte. Esta noche, a partir de las 7 de la noche en adelante, vamos a estar con los hermanos en esta dirección. 139 Rose Farm Road, Seven Springs, Carolina del Norte. Hermanos, aquí estaremos, por la gracia del Señor, compartiendo la verdad presente. Le voy a dar nuevamente la dirección con todo y el código postal. 139 Rose Farm Road, Seven Springs, North Carolina, 28578. Hoy a las 7 de la noche, mañana sábado, 9:30 de la mañana, luego 11 de la mañana y luego 3:30 de la tarde. Continuaremos con esta conferencia bíblica que voy a compartir con mis hermanos allí, en ese estado de Carolina del Norte. Los que vivan cerca relativamente o los que inclusive les quede lejos, pero aquí con vehículos se transporta uno y quieran llegar desde ya, les decimos, son bienvenidos a esta conferencia bíblica que he titulado Pocos, pero aprobados por el cielo. Así he titulado esta conferencia. Pocos, pero aprobados por el cielo. Así que no se lo pierdan, estén en sintonía, conéctense con nosotros por los canales de YouTube o por la televisión y la radio. Bien, después de haberles invitado para esta noche y mañana, también les quiero recordar que hoy a las 6 de la tarde da inicio el día de ayuno y oración en las iglesias Advenimiento aquí en Texas. Y mañana a las 6 de la tarde termina este día de ayuno y oración para que los que quieran unirse, pues participen desde las 6 de la tarde y sobre todo de la programación que se realiza durante el día, en el Santo Sábado, ¿verdad? Que la iglesia de Irving siempre transmite la programación. Bien, hermanos, después de haberles invitado para este día de ayuno y oración, también quiero invitarles para que nuevamente sean fieles con Dios en devolverle a Él los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales. Y en nuestro ministerio, que tanto necesitamos de esos diezmos, ofrendas y donaciones para seguir predicando 24/7 por 6 canales de televisión ahora y una radio, y ahora también por Roku y por Apple TV, esas plataformas digitales. Aquí, hermanos, son bienvenidos los que deseen colocar diezmos, ofrendas y donaciones especiales. En la pantalla están las maneras de cómo hacerlo. Tomen nota, pero sobre todo del número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029. Hasta ahora, hermanos de Perú, hermanos de Chile, hermanos de Colombia, hermanos de Argentina, a ver de qué otro país, creo que de esos países en Sudamérica, uno que otro hermano ha sido fiel en apoyar esta obra y le agradecemos. De Europa, también tenemos allá 2 hermanos de España que
que no dejan de apoyarnos. Les agradecemos. Y así, si nos venimos por Centroamérica, tenemos uno que otro hermano por ahí de Costa Rica que nos apoya. De diferentes países hay uno o dos que dicen aquí está nuestro granito de arena. Por eso que les doy el número de WhatsApp más 1-214-881-4029, porque de cualquier parte del mundo, si hay alguno que siente el llamado de Dios para aportar diezmos, ofrendas y donaciones aquí, no lo dude, llámenos a ese número de WhatsApp que está en pantalla para darle más detalles de cómo lo pueden enviar por Western Union o transferir de banco a banco o aún por PayPal si tiene tarjeta de crédito o débito. Hermanos y hermanas, gracias a los que hoy se unan a nosotros y compartan en este ministerio lo que le pertenece al Señor. Y ahora vamos a dejar que nuestra hermana Betania Payán, quien nos ha estado compartiendo los versículos de memoria de la semana, nos comparte el de hoy viernes y el de mañana sábado. Adelante, hermana Betania. El versículo para memorizar del viernes 15 de mayo se encuentra en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo para memorizar del sábado 16 de mayo se encuentra en Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Repito, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Después de haber escuchado, hermanos, los últimos dos versículos de la semana, para aprenderlo, vamos ahora a entrar, como decimos, en materia, empezando por mi querida esposa María Elena, quien les va a saludar porque está lista ya para participar de este resumen. ¿No es cierto, María Elena? Claro que sí, pastor. Un saludo a toda la audiencia. Me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes participando en este repaso de la lección de escuela sabática. Sean todos bienvenidos y que este estudio sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Les invito a que oremos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, que su morada en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, le damos en esta hora por darnos esta gran oportunidad de compartir esta importante lección. Les suplico, Señor, nos dé amor profundo por la verdad, Señor. Les suplico que nos ayude para que nosotros podamos atesorar esta palabra tan importante que ustedes nos están enseñando, Señor. Les suplico, Padre, que nos llene de sabiduría, de entendimiento, que su Espíritu Santo nos instruya, Señor, y que nos haga sentir esa urgencia de preparar nuestras vidas para el pronto regreso suyo, Padre. Muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. Gracias porque su amor es tan grande que no quiere que nos perdamos y cada día nos enseña a través de su palabra qué camino seguir, Señor. Quiero poner a toda la audiencia, todos los que van a escuchar esta importante resumen de la lección, no importa por dónde estén, que usted los bendiga grandemente, Señor. Usted los conoce quiénes son, súpleles sus necesidades, Padre, pero que especialmente, Señor, puedan atesorar esta palabra y preparar sus corazones para esos eventos tan importantes que vendrán. Muchas gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, las preguntas de repaso personal sobre esta lección que ha tenido por título Un libro sellado, reabierto, van, hermanos y hermanas, a afirmarnos más en el estudio que tuvimos durante la semana, o a confirmarnos más en el conocimiento que adquirimos, pero sobre todo en esa, digamos así, certeza y esperanza de que todo lo que se ha cumplido en el pasado garantiza que se cumplirá también lo que está
proyectado para el futuro. No cabe duda de que el profeta Daniel, quien ha sido protagonista de estos meses, como han sido abril y parte de mayo, hermanos, nos ha dejado una gran lección para nuestra vida. Hemos terminado el libro de Daniel hasta aquí, introduciendo un poquito para ver el cumplimiento en Apocalipsis, pero ya concretamente hemos terminado lo esencial de la profecía de Daniel. Y ha dejado, como dije, tremendas lecciones. Así que para resumir, María Elena, di tú, por favor, en referencia a lo que estudiamos, ¿cuándo tendrá lugar la resurrección de Daniel 12:2? Bueno, la resurrección mencionada de Daniel 12:2 tendrá lugar en conexión con los eventos finales de la historia humana, poco antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos señala una resurrección especial, donde algunos justos y algunos limpios volverán a vivir para contemplar momentos culminantes en este gran conflicto. Ahora, me gustaría que leyéramos qué nos dice Daniel 12:2. Y nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, hermanos, este texto no describe todavía la resurrección general de todos los justos y todos los impíos, sino una resurrección parcial y especialmente relacionada con el tiempo del fin descrito siempre en Daniel 12:1. Mire lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ese tiempo de angustia corresponde a los acontecimientos finales antes del regreso de Cristo. En medio de esa crisis, Dios permitirá que algunos fieles sean levantados para escuchar el pacto de paz y contemplar la gloria del regreso de nuestro Señor Jesús. Aquí, hermanos, miren lo que dice el comentario bíblico. Dice que una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel se levantarán en esta ocasión. Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. El versículo que leímos de Daniel 12:2 dice que unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza. Miren lo que dice con respecto a esto, hermanos. Dice que la palabra vergüenza también está relacionada con la palabra repeler y también con aborrecimiento. Después de haber sido testigos de lo terrible que es el pecado durante los milenios del gran conflicto, los habitantes del universo sentirán una intensa repulsión por el pecado. Cuando el conflicto haya terminado y se haya vindicado plenamente el nombre de Dios, inundará el universo un profundo aborrecimiento por el pecado y por todo lo que éste haya contaminado. Es este aborrecimiento lo que garantiza que el pecado nunca más trastornará la armonía del universo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, que allí se va a terminar muy pronto el pecado. ¡Qué escena tan solemne! Algunos resucitarán para recibir honra eterna y otros para reconocer demasiado tarde que rechazaron a su Salvador. Entonces, hermanos, la gran pregunta es, ¿dónde vamos a estar nosotros en ese momento? ¿Seremos de los resucitados en ese momento o seremos de los que van a
tener esa vergüenza, van a resucitar para vergüenza eterna. Primero Dios, que no sea así. Porque el libro de Daniel 12:3 todavía añade: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, necesitamos ser entendidos. Necesitamos nosotros resplandecer. Necesitamos, hermanos, enseñarle a otros, ser luz para otros, para que también ellos puedan alcanzar esta salvación. Daniel no recibió la promesa de que descansaría y luego se levantaría para recibir su heredad al fin de los días. Aquí Daniel 12:13 le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué esperanza maravillosa, hermanos. El mismo Dios que sostuvo a Daniel en Babilonia también sostendrá a sus hijos muy pronto, a sus hijos fieles. Y escucharán esa voz de Cristo, despertará a los fieles y entonces comenzarán la eternidad con Él. Debemos, hermanos, orar y pedirle a Dios que nosotros seamos de esos que, si hemos descansado en el Señor, podamos escuchar ese sonido de la trompeta para que nosotros también en ese día podamos levantarnos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para vivir con fidelidad firme y que nos preparemos para este tiempo tan glorioso, para que nosotros podamos contemplar también el rostro de nuestro Señor Jesús. Pero, pastor, continuando con estas preguntas, con la número 2, ¿qué aconteció para que la profecía de Daniel fuera desellada? La profecía del libro de Daniel permaneció sellada, como lo estudiamos esta semana, durante muchos siglos. Cuando el profeta recibió las visiones, nosotros vimos en el estudio que él quiso entender plenamente, especialmente lo que tenía que ver con el tiempo del fin, pero el ángel le dijo en el versículo 9 del capítulo 12, anda, Daniel, le dijo, ¿por qué estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin? Eso, hermanos, lo que quería decir es que ciertas partes de la profecía que Daniel había recibido estaban especialmente relacionadas con el tiempo profético, que no le correspondía a Daniel comprender, sino hasta el momento cuando llegara a su cumplimiento, el momento que Dios ya tenía señalado. Pero en cuanto a tu pregunta, María Elena, ¿qué fue lo que aconteció para que la profecía fuera desellada? Mira, acontecieron 4 cosas. Número 1, terminó el período profético de los 1260 años. La Biblia señala un largo período de supremacía y persecución religiosa mencionado en Daniel y Apocalipsis. Bueno, ese período terminó en 1798, cuando el poder papal recibió la herida mortal. Y ese acontecimiento marcó el inicio del tiempo del fin. A partir de ese momento comenzó a cumplirse la promesa de Daniel 12:4, que decía: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. No solo aumentó el conocimiento humano, sino especialmente el entendimiento profético. Pero esa es una de las cosas que acontecieron para que la profecía fuera desellada. Repito, el inicio del tiempo del fin, cuando la herida mortal fue aplicada al papado. Pero ocurrió otra cosa. Y es que en ese tiempo Dios levantó personas para estudiar las Escrituras. En diferentes países, hombres y mujeres sinceros comenzaron a estudiar la Biblia profundamente. Sin ponerse de acuerdo entre sí, llegaron a la conclusión de que las profecías señalaban que el regreso de Cristo estaba cerca. El Espíritu Santo abrió el entendimiento de muchos creyentes para comprender verdades que habían permanecido selladas durante siglos. Las profecías de Daniel comenzaron a relacionarse con las de Apocalipsis. Y el mensaje del juicio y del pronto regreso de Jesús
empezó a proclamarse al mundo. Así que este otro punto aconteció para que el libro fuera desellado. Las personas se volcaron a estudiar las profecías, pero también tuvo que acontecer que un librito que había sido sellado, que es el de Daniel, se abriera, especialmente en esa profecía que aparece en Apocalipsis 10, donde el apóstol Juan mira un libro abierto. Este librito abierto representa las profecías de Daniel que aún estaban selladas, como ya dije, pero que ahora serían comprendidas. El ángel tenía un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, mostrando que el mensaje sería proclamado mundialmente y que el pueblo de Dios comenzaría a anunciar con poder las verdades del tiempo del fin. Pero una cuarta cosa más ocurrió, y es que la desilusión llegó a una comprensión más profunda. Y cuando hablamos de la desilusión, nos referimos a la experiencia por la que pasaron aquellos creyentes adventistas que esperaban la venida de Cristo en 1844. Ellos, aunque experimentaron una gran decepción, Dios los estaba guiando hacia una comprensión más completa del ministerio de Cristo en el santuario celestial. La profecía no había fallado. El problema estaba en la interpretación del acontecimiento esperado. Entonces comprendieron que Jesús había comenzado una obra especial de juicio en el cielo y el mensaje fue proclamado con mayor claridad. Así, hermanos y hermanas, tuvieron que ocurrir estas cuatro cosas que permitieron que la profecía de Daniel fuera desellada. Oh, mis hermanos, la profecía fue desellada porque llegó el tiempo señalado por Dios. El cielo abrió el entendimiento de su pueblo para preparar al mundo para el regreso de Jesucristo. Hoy, hermanos, vivimos en ese mismo tiempo. Las profecías ya no están selladas, están abiertas delante de nosotros. Dios nos invita no solo a estudiarlas, sino a permitir que transformen nuestra vida. Así que no basta con admirar las profecías. Debemos prepararnos espiritualmente para encontrarnos con Cristo. En conclusión, permítanme reiterar sobre lo que aconteció para que la profecía de Daniel fuera desellada. Número 1, terminó el período profético señalado por Dios. Número 2, comenzó el tiempo del fin. Número 3, el Espíritu Santo despertó el estudio de las Escrituras. Número 4, el mensaje profético empezó a proclamarse al mundo entero. Y así, el mismo Dios que abrió el libro de Daniel, hermanos, abrió el entendimiento de los pioneros adventistas, por ejemplo. Pero también quiere abrir tu entendimiento y el mío, para que así, hermanos, estemos listos para el glorioso retorno de Jesús. Bienaventurado, dice Apocalipsis, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que, hermanos, seamos nosotros de los bienaventurados porque leemos y también porque las oímos, las obedecemos. Y así, María Elena, entonces, queda contestada la pregunta en cuanto al acontecimiento que tuvo que ocurrir para que la profecía de Daniel fuera desellada. Ahora, María Elena, dime tú, ¿qué evento marcó el inicio del tiempo del fin? Bueno, hermanos, la Biblia enseña que el tiempo del fin comenzaría después del período de supremacía profética del cuerno pequeño, mencionado en las profecías de Daniel 7:25. Mire lo que nos dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero Apocalipsis 12:6 nos dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y el versículo 14 nos dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Muchos estudiantes de las profecías
entienden que ese periodo comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798, cuando el poder papal recibió la herida mortal. Al ser tomado prisionero el Papa por el ejército francés bajo el general Berthier. Ese acontecimiento marcó el inicio del tiempo del fin. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, porque desde ese momento comenzaron a cumplirse las señales proféticas especiales. Por ejemplo, se abrió el libro de Daniel para ser comprendido, aumentaron el estudio de las profecías, surgió el gran movimiento adventista y el conocimiento humano y tecnológico creció rápidamente y el evangelio comenzó a expandirse a todo el mundo. Entonces la profecía anunciaba que al llegar el tiempo del fin, muchos correrían de aquí para allá y el conocimiento aumentaría, así como lo dice Daniel 12:4. Y exactamente eso es lo que empezó a verse después de 1798. Pero el tiempo del fin no es solo una fecha histórica, es un llamado espiritual. Significa que vivimos en los momentos finales de la historia humana y que Cristo pronto concluirá su obra en el santuario celestial. Vivimos en una generación privilegiada, hermanos. Los profetas anhelaron ver los días que nosotros estamos contemplando. Las señales proféticas se están cumpliendo ante nuestros ojos y Dios nos llama a un despertar espiritual. Imagínense ustedes cómo los profetas como Daniel hubieran deseado vivir en este tiempo y verlo. Y nosotros, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Nos sentimos contentos? ¿Nos sentimos felices de que Cristo viene pronto? ¿O estamos con miedo pensando solo en los eventos que van a venir y que dónde vamos a estar nosotros, si ya nos hemos muerto, si vamos a estar al final? No, hermanos, debemos de sentirnos felices de saber que Cristo viene pronto y como dijimos hace un momento, que el pecado va a terminar completamente, va a terminar la injusticia, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, todo va a terminar, hermanos. Nosotros deberíamos de estar gozosos y anhelando ese día, hermanos. Bueno, el evento que marcó el inicio del tiempo del fin fue el fin de los 1260 años proféticos en 1798. Desde entonces, el cielo ha estado llamando al mundo a prepararse para la venida de Cristo. Ahora más que nunca, debemos estudiar la palabra. Debemos de fortalecer nuestra fe y vivir cada día esperando ese glorioso encuentro de nuestro Señor Jesús. Pero también, hermanos, deberíamos de estarle diciendo a otros de que Cristo viene pronto y que van a venir cosas difíciles para todo el mundo. Si la misma palabra de Dios dice, ¿quién podrá sostenerse en pie en ese día? Entonces, hermanos, si nosotros sabemos, imagínense ustedes qué nos van a decir aquellos que nunca escucharon nada de eso. ¿Qué nos van a decir aquellos que nos van a en aquel día confrontar y a decir, pero ustedes lo sabían, ¿por qué no nos lo dijeron? Hermanos, necesitamos hacer la obra del Señor, necesitamos decirle a otros que Cristo viene pronto. Que el Señor nos ayude, hermanos, y oremos mucho para que podamos resistir y vivir en este tiempo final, pero comprendiendo y obedeciendo lo que Dios quiere para que nosotros podamos también gozar de esa vida eterna. Pastor, siguiendo con las preguntas, ¿qué profecía reveló la apertura del libro de Daniel? Bueno, la profecía que reveló la apertura del libro de Daniel fue la visión de el ángel con el librito, del cual me he referido en la respuesta anterior, y que aparece justamente allí en Daniel 10. Allí el profeta Juan, el apóstol, vio a un ángel poderoso descendiendo del cielo con un librito abierto en su mano, dice. Y ese detalle es muy significativo, porque en Daniel 12, 4 y 9, el profeta había recibido la orden de sellar el libro hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, cuando Juan ve el librito abierto, representa que las profecías de Daniel ya no estaban selladas, sino que comenzarían a ser comprendidas. Especialmente
se refiere a las profecías relacionadas con el tiempo, como los 2300 días de Daniel 8:14. Durante siglos esas verdades permanecen oscuras, pero al llegar el tiempo del fin, Dios permitió que fueran entendidas. Además, el ángel de Apocalipsis 10 levanta la mano al cielo y hace un solemne juramento, igual que el ángel de Daniel 12:7. Y esto confirma la conexión entre ambas visiones. Hermanos, la apertura del libro simboliza el comienzo del entendimiento de las profecías de Daniel, el surgimiento del movimiento adventista, la proclamación mundial del mensaje del juicio y el pronto regreso de Cristo. La gran lección es que Dios revela su verdad en el momento apropiado. Lo que estuvo sellado por siglos fue abierto para preparar a un pueblo para los acontecimientos finales y para la venida de Jesucristo. Pero para cerrar este resumen, María Elena, ¿qué te parece? Si nos contestas la pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos de estar entre los sabios nosotros también como Daniel? Claro que sí. Y es que para estar entre los sabios, como Daniel, la Biblia no habla de inteligencia, sino de un tipo de sabiduría espiritual. Vivir en obediencia a Dios con un corazón limpio y firme en la verdad. Por ejemplo, la base de toda sabiduría es reverencia a Dios. Mire lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es ser sabios, hermanos. Tremendo. Por supuesto, ese temor no es miedo, no estamos hablando aquí de miedo, sino de respeto, de reverencia, de obediencia, esa sumisión profunda al Señor. La verdadera sabiduría comienza cuando una persona reconoce a Dios como autoridad y decide obedecerlo por encima de todo. También la sabiduría se prueba en la obediencia. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25. Nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, aquí esto representa a un hombre prudente, dice que construye su casa sobre la roca. Qué bonito. Hermanos, aquí hay una clave bien importante y es que no es sabio el que solo escucha la verdad, sino el que la vive. Y aunque hayan pruebas y aunque haya lluvias, que haya vientos, permanece siempre fiel ahí. La obediencia diaria a la palabra de Dios es lo que da esa estabilidad espiritual. También hay un resultado final en esto y es la pureza y entendimiento en el tiempo del fin. Mire lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Daniel 12, 10. Y nos dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí Daniel, hermanos, muestra quiénes son los sabios en el tiempo final. Son los que permiten que Dios los purifique, los que permanecen fieles en medio de la confusión, los que entienden la voluntad de Dios porque viven en obediencia. Y qué bonito, hermanos, estos 3 versículos que hemos leído tienen una conexión, fíjense, porque Proverbios 9:10 nos decía que la sabiduría comienza con la reverencia a Dios. Y Mateo 7, 24 y 25 nos decía que la sabiduría se demuestra en una obediencia práctica. Y Daniel 12:10 nos decía que la sabiduría se perfecciona en la pureza
y fidelidad en el tiempo del fin. Entonces, hermanos, ser sabios como Daniel no depende de un conocimiento intelectual, sino de amar a Dios profundamente, de obedecer su palabra diariamente, de permitir que el corazón sea purificado a través de esta palabra y también permanecer firme cuando otros se aparten, hermanos. Permanecer firme en lo que hemos creído, aunque otros vengan diciendo todo lo contrario. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude para ser como ese hombre prudente que edificó la casa sobre la roca y agarrarnos de esa roca, edificarnos en esa roca, y aun cuando vengan esos vientos fuertes y venga todo lo que venga, nosotros podamos permanecer anclados, firmes, y que no haya nada que nos mueva, hermanos. Digámosle a Dios que nos dé esa firmeza para permanecer en la verdad, aun cuando todo se vea inestable, hermanos. También que el Señor nos ayude para que esta palabra nos limpie, nos purifique y que sobre todo nos haga entendidos en este tiempo que estamos viviendo, que quite de nosotros y nos aleje todo el mal carácter, todo ese pecado que siempre quiere estar allí, que siempre estamos acariciando. Digámosle al Señor que nos ayude a quitarnos todo esto y que, como Daniel hizo su voluntad y lo hizo todo con un corazón sincero, y como él estuvo seguro de toda esa palabra que le fue mostrada, que nosotros también nos permanezcamos fieles a esta palabra que el Señor nos ha enseñado durante esta semana. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que seamos victoriosos en Cristo y que alcancemos esa victoria y que podamos ir al cielo junto con nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, para que todo lo aprendido lo pongamos por obra y fortalezca nuestra fe. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta lección tan maravillosa que nos has dado en esta semana, donde vemos que todo en su tiempo se cumple, que lo que con ansiedad uno tal vez quisiera saber ahora no ha sido revelado, pero para el tiempo que tú lo consideres, ahí se revela. Gracias. Tu palabra es tan exacta, perfecta, y se cumple lo que tú has dicho en ella. Te agradecemos, Señor. Solo ayúdanos a que vivamos de tal manera que seamos de los sabios, que seamos de los que son atentos a la palabra profética más segura. Ayúdanos, Padre, a cumplir con todo lo que nos corresponda y que lo que estudiamos lo apliquemos en nuestra vida. Pedimos, Señor, que el estudio de estas profecías de Daniel nos hayan ayudado mucho en nuestra fe y nos preparen para estar listos para recibirte cuando vengas en gloria. Ya vienen, Padre, las de Apocalipsis en esta otra semana. Solo te pedimos que como Daniel fue brillante como autor de su libro y aprendimos mucho de él y sus profecías que le diste, así también aprendamos de Juan en la semana que viene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.